ACV en realidad significa accidente cerebrovascular, como todo el mundo sabe, y se refiere a aquellas patologías o aquellos cuadros que son causados a nivel cerebral por alguna lesión de alguna arteria, de allí cerebrovascular, vascular se refiere a lo arterial en este caso. Si uno tiene que hablar un poquito para explicar bien de qué se trata, hay dos grupos, dos tipos muy distintos de ACV, que en realidad por ahí la sintomatología no es muy distinta, pero en cuanto a la causa y posteriormente lo que hace, si uno puede hablar un poco de prevención, sí es importante diferenciarlos. Y el ACV puede ser isquémico, que eso se refiere cuando una arteria se tapa o se obstruye total o parcialmente y produce daño cerebral, y el otro tipo de ACV es el hemorrágico, que es todo lo contrario, la arteria no se tapa, y en este caso la arteria se rompe y produce un derrame, una hemorragia a nivel cerebral. Esos serían los dos grandes grupos de lo que son los accidentes cerebrovasculares. Hay una tendencia a oponerse a este término de accidente, porque cuando uno habla de accidente está hablando de algo impredecible, algo que uno no sabe que puede llegar a ocurrir. En realidad los accidentes cerebrovasculares, como uno conoce perfectamente cuáles son las causas, también se puede prever que puede ocurrir un accidente cerebrovascular, entonces no sería tan accidente. Por eso hay un grupo de neurólogos, más que nada, que tienden a denominarlo de otra forma, que es síndrome vasculoencefálico agudo, que en realidad es lo mismo con distinto nombre. ¿Cuándo nuestro cuerpo hace un llamado de alerta para que justamente el especialista o el médico en este caso se dé cuenta de que está próximo o en riesgo de tener un accidente? Bueno, mira, es uno de los grandes problemas, que no siempre te avisa. Cuando vos tenés, hablando por ejemplo de los ACV isquémicos, que es cuando una arteria se tapa, cuando vos tenés una arteria parcialmente obstruida, muchas veces no te avisa antes del ACV. El primer síntoma que vos tenés, o la primera manifestación clínica que vos tenés de que tenés una arteria parcialmente obstruida, es el ACV. Entonces a veces ocurre, ¿no?, que son isquemias transitorias o ACV leves que no dejan tantas secuelas, o que en algunos casos no dejan secuelas o que son reversibles, en ese caso sí. Pero lamentablemente, y esto es lo importante saber, en la mayoría de los casos no hay aviso previo. El primer síntoma que vos tenés es el ACV. Estamos hablando del isquémico en este caso, y que las secuelas pueden ser de leves a graves o muy graves, o en algunos casos hasta el fallecimiento de la persona. Y cuando hablas del hemorrágico, con más razón, la arteria se rompe generalmente por una crisis hipertensiva y vos no te enteraste. Te podés saber que sos hipertenso, podés prevenir o tratar la hipertensión, pero no es que te va a dar un aviso que diga, probablemente me vaya a agarrar un ACV, entonces voy a tener que hacer tal cosa para evitarlo. Bien, doctor, respecto de lo que es el ACV, también preguntar, ¿no? ¿Hay alguna manera de prevenir esto? ¿De qué manera? Sí, es la prevención. Cuando vos hablas del isquémico, de cuando la arteria se tapa, para que se entiende bien, las arterias no se tapan porque la persona tiene mala suerte. Esto es válido no solamente para las arterias cerebrales, sino para cualquier arteria del cuerpo. Y son bien conocidos, que esta es la parte buena de todo esto, ¿no? Si es que la tiene, que es saber las causas de un ACV isquémico. Las arterias se tapan fundamentalmente por dos factores de riesgo fundamentales, que son las dislipemias, o sea, el aumento de colesterol y triglicéridos en la sangre, y el hábito del tabaquismo. Y a eso le sumas otros factores de riesgo como la obesidad, el sedentarismo, la diabetes, la hipertensión también, en el caso del isquémico. Pero ahí es donde hay que apuntar, y ahí es donde hay que hacer prevención, y que realmente se puede hacer. Y con respecto al ACV hemorrágico, que es cuando la arteria se rompe y produce la hemorragia intracerebral, la principal causa de esto es la hipertensión.
sumada en algunos casos a alguna malformación, que esto es muy difícil de saber, como son los aneurismas, que vos lo podés tener de nacimiento y que lo podés tener toda la vida. Y en una crisis hipertensiva, o sea, cuando la presión alcanza valores muy altos, por la misma presión rompe ese aneurisma y se produce la hemorragia. Pero no necesariamente siempre existe el aneurisma. El simple hecho de que haya una hipertensión mal manejada o no controlada, o a veces no diagnosticada, que ese es el otro tema que a veces hay que saberlo, y si estamos hablando de prevención es clave. No siempre la hipertensión se manifiesta. Uno cree y escucha en la calle a la gente que la hipertensión, que me da dolor de nuca, mareo, dolor de cabeza, y eso no es tan real. Uno lo comprueba a diario en el consultorio, te encontrás con personas, vuelve a tomar la presión y tiene 18 de presión, 180, y la persona no siente absolutamente nada. Entonces, la mejor manera de prevenir en este caso es controlarse periódicamente la presión.